Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo lo que se le denomina el teorema de la base media para un trapecio. Tenemos acá un trapecio. Vamos a denotar con los vértices con A, B, C, D. Tenemos el vértice A con vértice B, vértice C y vértice D. Muy bien, entonces en este caso DC es la base menor y AB es la base mayor. Vamos a denotar con A al ser la medida del segmento DC y vamos a denotar con B a la medida del segmento AB. Bien, este punto N, vamos a considerar que este punto N es el punto medio del segmento AB. Quiere decir que este segmentito de acá, DM, y este segmentito de acá, AM, miden lo mismo, este de acá y este de acá. Vamos a suponer que el punto N es el punto medio del segmento BC. Quiere decir que CN y BN miden lo mismo. Si yo uno los dos puntos medios de los lados no paralelos, acá, a ese segmento MN es lo que se le denomina base media o se le denomina mediana. Muy bien, el teorema de la base media me dice que este segmento MN es paralelo a ambas bases, a esta base, a la base mayor y a la base menor. Ahora, la medida de la mediana o la base media es la suma de A más B partido por 2. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces el teorema consta de dos partes. Número 1, que tengo que demostrar que MN, o sea que la mediana, es paralela a las dos bases, a DC y a B, que es lo que está acá, ¿ves? Además, tengo que demostrar que la medida de la mediana es la suma de A más B partido 2, o sea, la semisuma de las dos bases. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a prolongar el segmento AB. Aquí lo vamos a prolongar en esta parte. Y después voy a tirar un segmento que viene desde D hasta la prolongación de AB, pero que pase por el punto medio. Miremos eso, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí AB, pero lo prolongué y tiré un segmento que viene desde D hasta E, pero que pasa, o sea, la prolongación de AB, pero que pasa por el punto medio. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrar que este triángulo de acá, miren acá, esto de acá y este triángulo de acá son congruentes. Bien, como podemos observar, este ángulo de acá y este ángulo de acá son opuestos por el vértice, o sea, tienen la misma medida. Bien, ahora, este segmento de acá, DC, y el segmento AE son paralelos. Entonces, estos son como son paralelos, este es una transversal. Ahora, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí serían congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos y miden lo mismo. Entonces, tengo este ángulo y este ángulo son congruentes. Este de acá y este de acá son congruentes porque son alternos internos. Ya tengo dos pares de ángulos congruentes. Entonces, este ángulo de acá y este ángulo de acá tienen que medir lo mismo. Listo, aquí tengo beta, beta. Muy bien. Ahora, por definición, este punto N es el punto medio del segmento BC. Entonces, este de acá y esto de acá miden lo mismo. Listo. Miremos acá. Tengo en este triángulo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por el teorema ángulo, lado, ángulo, este triángulo de acá y este triángulo de acá son congruentes. Muy bien. Ahora miremos la situación. Este segmentito de acá, DN, y este segmento de acá, NE, son congruentes. O sea, este de aquí y este de acá miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son lados opuestos a ángulos congruentes. Entre ángulos congruentes, a este ángulo, ¿quién se opone? Este segmento. Y al otro triángulo nos vamos al mismo ángulo beta, ¿quién se opone? El segmento NE. Entonces tienen que ser congruentes. También a este ángulo, ¿qué lado se opone? El lado DC y cuya medida es A. Entonces a este ángulo, ¿qué lado se opone? BE. ¿Y cuánto tendría que medir? Lo mismo que aquí, tiene que medir A. Entonces, bien, ya tengo los elementos suficientes con lo que voy a hacer mi demostración. Lo que quería era demostrar que este triángulo de aquí y este triángulo de aquí eran congruentes. Esa era la primera parte. Ahora vamos a utilizar el teorema de la base media para un triángulo. Recordemos que es lo que nos dice el teorema de la base media de un triángulo. Aquí tengo el triángulo con vértices A, B, C. M y N son los puntos medios de AC y de BC. Si yo uno estos dos puntos medios, entonces este segmento MN es paralelo a AB, me dice el teorema. Y además, la medida
de este segmento MN, que es la base media, entonces es la mitad del de aquí, o podemos decirlo, parafraseémoslo de otra manera, este de aquí, AB, vale el doble de este. Si este vale X, entonces el doble sería 2X. Muy bien. Entonces recordemos, ya que recordamos ahora el teorema de la base media para un triángulo, vamos a utilizarlo en la parte de acá. Bien, miremos acá. Fijémonos en el triángulo AED, o sea, vamos a recorrerlo. En este triángulo que voy recorriendo, miren. Hasta acá. Si nosotros nos fijamos, este segmento de acá mide lo mismo que este de acá. O sea, DN y NE miden lo mismo. Ahora, por hipótesis, este M es el punto medio de AD, o sea que MD y AM valen lo mismo. Entonces, este punto y este punto son los puntos medios de este triángulo, miren. Entonces, este de acá tiene que ser paralelo a quién? A este segmento, o sea, sería paralelo a la base mayor. Y como la base mayor es paralela a la base menor, entonces este de aquí es paralelo a este también. Ahora, este señor de aquí vale la mitad del de aquí, o podemos decir este de aquí vale el doble del de acá. Plasmemos eso, entonces A más B es igual a ¿cuánto? A 2 veces este de aquí. Despejando de aquí, tendríamos, dividiendo acá entre 2, tendríamos que X igual a A más B partido 2. Y es lo que queríamos demostrar. Bueno, entonces con esto hemos demostrado el teorema de la base media de un trapecio, ¿verdad? Listo.